Benvidos e benvidas a este nuevo vídeo del canal de YouTube que pretende documentar todo el desarrollo de mi novela. Muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo y queréis saber cómo ha sido todo el desarrollo previo a esta antes de ponerme a escribir el libro. Así que como yo al final siempre os estoy escuchando y hago caso a lo que me pidáis y lo que me solicitéis, voy a explicaros cómo ha sido todo este proceso antes de ponerse a escribir. Primero de todo hay que conocer la situación previa en la que me encontraba para así poder explicaros bien cómo fue todo este desarrollo. Y es que, como bien os dije en el vídeo anterior que tenéis en este mismo canal, una vez terminé el grado universitario en cinematografía, estuve 1 año y medio buscando trabajo, buscando un lugar en las productoras audiovisuales de Galicia. En todo este tiempo yo estuve desarrollando bastantes proyectos y la gran mayoría no vieron la luz. Muchos de ellos están en estas libretitas que tenemos por aquí cada uno de los escritores que nos gusta mucho escribir, pero a futuro, quién sabe, pueden verse. ¿Qué sucede? Yo en todo ese año y algo que estuve buscando trabajo, estuve muy mal de ánimo. Yo me encontraba muy mal. Al final tú terminas un ciclo superior, terminas una carrera universitaria y piensas que vas a llegar a encontrar el curro de tus sueños. Muchas veces eso no sucede y estás picando puerta, desarrollando proyectos, desarrollando oportunidades, intentando venderlas y no sucede. En ese tiempo a mí algo que me ayudó muchísimo fue ir al psicólogo. Algo que no tengo miedo en deciros y algo que me gustaría que vosotros, si estáis pasando por un mal momento y creéis que necesitáis ayuda, pedidlo a vuestros amigos, hablarlo con vuestros familiares y está la opción del psicólogo. Te va a ayudar muchísimo, va a ser que seas consciente de ti mismo una barbaridad y va a mejorar un montón tu estado de ánimo. Pues para que sepáis, el que propició que yo quisiese escribir una novela fue el psicólogo. Él me incitó a que lo hiciese porque creía que a mí me vendría muy bien escribir. Y aquí creo que nace lo más importante. Escribir nunca es para vender a futuro algo. Considero que los artistas no creamos obras de arte o no hacemos obras artísticas para vender, para llegar a ser el más grande de los tiempos, para ser el número 1. Creo que los artistas hacemos arte por la necesidad de hacer, porque nos nutre el alma, porque nos ayuda a querer mostrar una parte de nosotros al mundo. Entonces, en este caso, a mí me sirvió mucho para poder desahogar todo lo que yo tenía dentro en una obra literaria. Me ayudó muchísimo a escribir, a poder sobrellevar este proceso psicológico que yo llevaba tanto tiempo comiéndome dentro. Y con ello nació este desarrollo de los que os voy a explicar a continuación. Antes de explicaros también todo este desarrollo, quiero explicaros una pequeña cosa. Todo el tiempo que he tenido para desarrollar la novela fue dado por una serie de circunstancias. Durante ese tiempo fue cuando desarrollé toda esta novela y empecé a escribir. ¿Qué sucede? Que tuve mucho tiempo, tuve 1 año y algo. Que seguramente tú que estás viendo este vídeo estás teniendo una jornada laboral de 8 horas. Que apenas tienes hueco para escribir. Y quiero decirte que es absolutamente normal. Mi caso considero que fue extraordinario. Y por eso quiero alentarte a que sigas escribiendo. Entiendo que sean 8 horas de jornada laboral, 8 horas que llegas a casa reventado, que no te apetece ni siquiera hacer la cena, que aun por encima, ¿cómo vas a sacar un rato para escribir? Y por eso creo que lo más importante, para que me entiendas bien, es que escribir no tiene que ser el medio al fin de publicar una novela y vivir de la literatura. Creo que lo más puro es cuando escribimos, o cuando pintamos, o cuando desarrollamos un guión, o cuando hacemos una escultura, que sea porque nace de nuestra alma, que sea para purificarnos a nosotros, que sea por la necesidad de necesito escribir para sentirme bien. Porque en el momento en el que nace por el amor al arte, las probabilidades de que a futuro sí que pueda comercializarse y que sí que pueda venderse son mucho más altas. Por eso, si estás en una jornada de 8 horas laborales, que sea en el momento en el que te nazca escribir, que igual ese hueco en el fin de semana, o que igual sí que estás con más ánimos un día. Escribid cuando sea bueno para vosotros hacerlo. Evidentemente es bueno tener la disciplina de terminar las 8 horas de una jornada laboral y ponerse a escribir, pero quiero que sepáis que no tiene por qué ser así siempre, que sea porque a vosotros os nutre hacerlo, por favor. Así que, ahora sí, vamos a centrarnos a ello. ¿Qué fue lo primero que desarrollé antes de ponerme a escribir? A día de hoy es algo que mucha gente no habla y que se suele evitar en tema de las redes sociales. Muchos escritores empiezan a hablarte sobre el desarrollo de la obra, sobre el desarrollo del world building, sobre el desarrollo del mapa, sobre el desarrollo de los personajes, pero muy pocos empiezan diciéndote esto, que para escribir a veces es muy necesario estudiar de lo que quieres escribir. Como bien dijo una vez Juan Gómez Jurado, el escritor es una persona que sabe de muchas cosas, pero no es experta en ninguna. Por ejemplo, en mi caso, esta novela no deja de ser una novela de fantasía épica ambientada en la Edad Media. Entonces, ¿qué he tenido que estudiar? Para ello estuve más o menos durante 2 meses, un periodo de 2 meses, estudiando la Edad Media. ¿Qué eventos históricos sucedieron en ella en Europa? La Guerra de las Dos Rosas, la Guerra de los 100 años, cómo funcionaba cada uno de los reinos en Europa, cómo funcionaba también la religión dentro del contexto europeo, cómo funcionaba también la
medicina y cómo se afrontó la peste negra. Y sobre todo, cómo fue la Edad Media en España, qué reinos la conformaban, qué guerras hubo, qué eventos históricos impactaron en el aspecto socioeconómico, sociocultural, sociopolítico. Todo esto me ayuda a tener mucho más claro a la hora de desarrollar el world building de esta historia, a que fuese todo mucho más realista, porque al final no deja de ser una obra de fantasía, pero es muy importante que las bases sean realistas, porque cuando las bases son realistas y tienes un estudio previo de ello, es mucho más sencillo para el lector creer que este mundo es real. Por eso, para todos aquellos escritores noveles, si estás escribiendo una historia de thriller policíaco, si estás escribiendo una obra sobre deportes, si estás escribiendo una obra sobre la industrialización, por ejemplo, es muy importante estudiar cómo fue la industrialización, qué acontecimientos provocaron esta época. Estoy estudiando sobre un deporte, cómo funcionan las reglas de este deporte, dónde se inventó este deporte. Estoy estudiando un thriller policíaco, cómo se desarrollan las investigaciones, cómo funciona un grupo policial. El estudio es muy importante porque es nutritivo para el escritor y es nutritivo después para el que lo lee. A mayores, no solo de la Edad Media, también estuve estudiando las culturas celtas. Para esta novela, las culturas celtas son súper importantes y a futuro, cuando tengáis el libro en vuestras manos, lo entenderéis. Una vez esté el libro publicado, me gustaría hablar sobre qué me inspiró a mí de las culturas celtas, porque considero que por ahora es mejor quedárselo en secretito. También que me ayuda un montón los mitos, tradiciones y leyendas de la península ibérica, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Aragón, de Castilla y León, de Castilla y La Mancha y sobre todo también de las culturas hispánicas en Latinoamérica. A futuro, cuando tengáis el libro en vuestras manos, me gustaría que miraseis este vídeo y dijeseis, pues mira, sí, aquí está diciendo que sí que se inspiró en ello y se nota. A mayores también me compré este libro que se llama Historia de la Guerra en la Edad Media. Efectivamente, dice eso, he tenido que confirmarlo. Es de la editorial Antonio Machado Libros, de Papeles del Tiempo, y es un libro que a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? Al final yo no soy historiador, entonces hay gente que sí lo es. Nutrirse de ellos es súper importante, como bien os dije, para el escritor, porque así el lector lo va a tener en cuenta. Y en este libro se explica y se desarrolla muy bien cómo han sido las guerras en la Edad Media. Pero no os preocupéis porque cuando el libro, como bien os he dicho, lo tengáis entre vuestras manos, me gustaría ya entrar un poquito más en detalles y no ser tan neblinoso, porque a veces siento que os estoy hablando sin mostraros nada y de que parece que todo es irreal y de que el libro me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué has hecho una vez estudiaste toda la Edad Media y te lo sabías absolutamente todo? Mentira, me he olvidado de muchas cosas. Una vez fue el estudio, ¿qué fue lo siguiente que hice? Vamos a abordar todas las posibilidades que vosotros tenéis a la hora de crear un world building y después os doy un ejemplo de la que yo seguí. ¿Cómo hizo Tolkien, por ejemplo? Tolkien primero creó el lenguaje élfico y después, claro, cuando tú tienes un lenguaje tienes que dotarlo de historia, porque si no, no tiene sentido que exista un lenguaje sin una historia. Entonces aquí nos ramificamos en varias opciones. Tenéis la opción de hacer todo el world building, y con world building me refiero a toda la historia. Vosotros tenéis igual un acontecimiento histórico en vuestra historia, igual tenéis una guerra en vuestra historia, igual tenéis un personaje en vuestra historia y tenéis que adaptarlo a esa historia. Entonces, ¿qué hacéis? Desarrollar toda la historia igual desde el año cero en el que se creó vuestro mundo hasta que este personaje existió, hasta que este acontecimiento ocurrió, hasta que esta guerra ocurrió también. Hay otra opción que es crear el mapa. Vosotros creáis un mapa, aquí le tenéis que dar el contexto. Este mapa es el mapa en el año cero en donde se nace el mundo, es el mapa ya en el presente de la novela, es el mapa de bla 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 bla. Pues en función de lo que sea el mapa, después desarrolláis ese world building. Lo primero de todo fue fijarme en las historias que yo tenía anotadas en las libretas que escribí cuando era pequeño. En estas libretas tenía anotadas ciertas historias, ciertos momentos, y encontré una que me maravilló. Entonces, para que sucediese este momento, tenía que dotarle de una historia. Entonces ahí fue cuando tuve que decidir si empezar el world building, el desarrollo, o empezar el mapa. En este caso, empecé el mapa. ¿Cómo fue desarrollar entonces el mapa? Mucha gente lo que hace es tirar granos de arroz y seguir el contorno de las líneas del grano de arroz y así crear un universo totalmente nuevo. Otra gente se inspira Otra gente, como fue este caso, se inspira en lugares geográficos que ya existen para después readaptarlos a la novela. Como bien os dije anteriormente, las culturas celtas a mí me sirvieron de inspiración, porque al vivir en Galicia es uno de los países celtas, por así decirlo. Entonces me inspiré en la geografía de estos países celtas, Bretaña, Galicia, Irlanda, Escocia, bla bla bla, para la creación de este mapa. Una vez tenía ya toda la geografía del mapa, hay que matizar lo que os dije anteriormente. Este mapa es del año cero, antes de que existiesen los reinos, antes de que existiesen los primeros hombres, o este mapa es ya en el presente de la novela. En este caso fue en el presente de la novela, porque tenía los reinos nombrados, los pueblos nombrados, los blasones, para que flipéis, los blasones y los lemas de cada uno de los reinos, de cada una de las ciudades, cómo se llamaban los ríos, cómo se llamaban las montañas. Y eso era en el presente de la novela. Pero claro, todos estos reinos, todos estos pueblos, ¿qué tradiciones tienen? ¿Qué culturas tienen? ¿Cómo llegaron a ser lo que son? Y ahí es cuando entra el world building. Ahora entramos en el desarrollo del world building. Y es aquí donde nació un PDF que tengo en el ordenador y que tengo en el canal de difusión de mi Instagram, que se llama Códice del Novo Oeste. En este PDF
que no es lo mismo que el canal de difusión. En el canal de difusión he ido dando pequeñas migajas sobre la novela que podéis checarlo en mi Instagram. En el PDF que tengo en el ordenador hay 6.000 años de historia. Desde la creación, véase por algún dios, véase por lo que vosotros queráis dotarlo. En este caso es la creación del universo, cómo ese universo después creó los mundos, cómo se creó el mundo y después apareció el mapa. Pero el mapa sin los reinos, sin los pueblos, sin nada. Ese mapa había que dotarlo de historia, estaba el continente como tal. Entonces estuve 6 meses desarrollando 6.000 años de historia. No es que ya supiese que iban a ser 6.000 años de historia, yo simplemente fui desarrollándolo todo hasta que al final quedaron 6.000 años de historia. Esto es muy curioso porque a medida que iba creando los primeros hombres, cómo se formaron las primeras civilizaciones, qué ocurrió para que se separasen y formasen X reinos, cómo fueron las culturas y las tradiciones, pues me iba dando cuenta de un detalle, y es que Stephen King en el libro de Mientras escribo, decía que a veces escribir era como desenterrar un fósil. Como que tú tienes un gran trozo de piedra, conforme lo vas desenterrando, lo vas puliendo todo, vas encontrando un fósil que ya existía antes de que tú lo supieses. Y esto es real, porque a medida que iba desarrollando estos 6.000 años de historia, había aspectos que no me había imaginado, pero que concordaban y cuadraban perfectamente. Y esto es algo que me parece digno de estudio y digno de un análisis para algún vídeo, porque me parece increíble y me parece, vamos, me parece hasta mágico, fíjate lo que te digo. En este caso, en estos 6.000 años de historia, a mí me vinieron muy bien porque soy una persona que le gusta mucho en las obras que hace, que haya muchos sembrados y cosechados, que muchas cosas del pasado tengan mucha relevancia en el futuro y en el presente de la novela. Entonces, tener, antes de escribir todo el libro, 6.000 años de historia sobre tradiciones, héroes, mitos, leyendas, sucesos súper importantes, me vinieron muy bien a la hora de desarrollarla después. Antes de pasar a cómo fue entonces ahora el desarrollo del esquema de la novela y así, quiero citaros algo muy importante. No hace falta estar 6 meses desarrollando un montón de años de historia. No hace falta estar dándole tantas vueltas a las tradiciones, a los blasones, a los lemas, a las familias. No hace falta nada de eso. Lo más importante es ponerse a escribir, porque al final el libro no son esos 6.000 años anteriores que no van a salir, solamente van a ser citados. Lo más importante, en vuestro caso imaginaos que no tenéis este tiempo, es escribirlo. Simplemente quiero aportaros que tener un desarrollo previo del world building, de la historia y de los personajes y de los contextos y demás, ayuda mucho a la hora de escribir el libro. ¿Es necesario? Evidentemente no, y menos si no tenéis tiempo. Con esto quiero daros una tranquilidad, porque si es el caso que estéis escribiendo un libro de fantasía épica, un libro de fantasía, y estáis viendo este vídeo, y acaso os preocupa ver que yo lo he trabajado muchísimo y vosotros no, quiero daros tranquilidad. Que hayáis empezado por la historia ya está absolutamente perfecto. Y ahora voy a entrar en la manera de poder esquematizar la historia y poder mejorarla sin todo ese contexto previo que no hace falta. Lo más importante es que escribáis, así que está perfecto empezar como queréis empezar. No hay una manera 100% acertada de empezar a escribir. Por eso quiero daros tranquilidad, que no os preocupéis por ello y que está todo perfecto, ¿vale, chicos? Ahora vamos a empezar en la novela, porque una vez creado 6.000 años de historia durante 6 meses, que bla 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 bla, madre mía Hugo, estás tarao, toca al final lo más importante, evidentemente, que es la novela. Y aquí sí que es importante que os explique bien cómo se desarrolla todo esto. Porque muchos igual os estáis pensando, ahora empezó a escribir. Para desarrollarla, lo que hice fue empezar por el final. ¿Qué quiero decir empezar con el final? Empezar con la última escena del último libro de la trilogía o la saga. Porque si empiezas a desarrollarlo todo al revés, los sembrados y cosechados son mucho más efectivos, son mucho más concisos, son mucho más detallados. Por ejemplo, Eiichiro Oda, creador de One Piece, escribió la obra al revés. Y se nota muy bien porque en el capítulo 50 hay un detalle de que viene y tiene mucha relevancia en el capítulo 432. Y esto es algo que al lector les encanta. Entonces desarrollé toda la historia hasta el inicio del primer libro. ¿Cómo lo desarrollé? Por puntos. No quiero que venga aquí ninguno y piense que desarrollé y escribí las obras, para nada. Son puntos. Imaginaos, os pongo un ejemplo. El villano consigue la victoria y mata al héroe. El villano, antes de enfrentarse al héroe, tiene un estratagema. El villano pone a prueba su estratagema mediante ta. Anteriormente el héroe había hecho Son puntos, como un esquema. Una vez desarrollados todos los acontecimientos de la saga, procedí a desarrollar a los personajes. ¿Cómo lo hice? Esto da para muchos vídeos de desarrollo de personajes que me gustaría hacer en mis redes sociales, así que dejadme en los comentarios si os parece bien. Pero básicamente me encontré la tesitura de que tenía un mapa enorme, un desarrollo de los acontecimientos masivo y de la historia, y después un esquema de todo lo que iba a suceder en la saga. Pero me faltaba lo más importante, los personajes no tenían alma, los personajes no existían como tal, simplemente eran meras marionetas que yo fui colocando sin saber qué preocupaciones tenían y que iban a pasar esto, y algunos iban a morir pero no tenían ni personalidad siquiera. En una historia lo más importante es tener claro todos los personajes. Entonces hice una lista de personajes y un esquema de cada uno de ellos. Su pasado, sus gustos,
sus preocupaciones, sus inseguridades, lo que los hace felices, sus anécdotas, sus taritas, sus personalidades. Les doté de alma. Porque una vez dotadas de alma y ya tenía la lista de cada uno de los personajes y ya sabía quiénes eran, qué nombre tenían, cuál era su pasado, me paré a mirar todo lo que había desarrollado y si me cuadraba o no me cuadraba con ellos. Y efectivamente, la gran mayoría cuadraron. Otros tuvieron que readaptarse un poquito para lo que les iba a suceder en el futuro. Entonces, Hugo, una vez tenías todo esto, ¿empezaste a escribir ya o todavía no porque eres un friki? Todavía no. Había que desarrollar el primer libro. ¿Y cómo hay que hacerlo? Esquematizando. ¿Cuál es el esquema del libro y cuál es el esquema de toda obra? El incidente desencadenante, los obstáculos de los protagonistas, el midpoint, el clímax, el final, todos esos acontecimientos tenía que tenerlos claros. Entonces, una vez tenía claro el incidente desencadenante, los obstáculos son estos, el midpoint es este, el clímax es este y el final es este, había ahora que desarrollar los sembrados y cosechados que yo tenía de los 6000 años de historia y que yo tenía del final de la saga y colocarlos previamente. Hay gente que no necesita hacer esto, hay gente que se pone a escribir desde el principio y lo tiene todo en la cabecita y tira millas. En mi caso yo tenía que tenerlo todo muy bien esquematizado y aún por encima lo hice a papel. ¿Y por qué quiero destacar que lo hice a papel? Porque cuando tú firmas por una editorial, la editora necesita una escaleta. ¿Y qué es una escaleta? Una escaleta es capítulo 1, protagonista, acción que sucede en ese capítulo, localizaciones, personajes citados, sembrados y cosechados, momentos clave, y todo eso es importante porque es como tener el libro esquematizado bien. Yo eso todo lo hice a mano. Concretamente, aquí un montón de papeles que tengo yo por aquí, que vamos, es un Cristo de papeles, un montón de post-its y aún por encima también una pizarra gigante llena de esquemitas. Una vez tenía todo el libro esquematizado, ahora sí podía ponerme a desarrollar los capítulos. ¿Y qué son los esquemas de capítulos? Pues bien, si una obra tiene incidentes encadenantes, obstáculos, lo que os acabo de explicar, los capítulos también lo tienen. En este caso, como bien os dije en el Códice del Novo Este en Instagram, la novela es una novela coral. Significa que hay muchos protagonistas. Cada capítulo tiene que tener un incidente desencadenante para el personaje. Tiene que tener unos obstáculos, aunque sean internos o externos. Tiene que tener un midpoint en este capítulo. Si aprende algo, no lo aprende. Tiene que tener un clímax del capítulo. Hay gente que no lo hace así. Entonces, fui esquematizando cada uno de los capítulos de la novela antes de ponerme a escribir. Y por fin, una vez estaban esquematizados todos los capítulos, estaba esquematizado también la obra, estaba esquematizada toda la saga, estaba esquematizado los 6000 años de historia. Bueno, los 6000 años de historia sí que estaban desarrollados bien, que para eso tardé 6 meses. Pues ahora sí, podía ponerme a escribir. Pero esto es en otro vídeo, porque también es un procedimiento muy largo donde tengo muchísimas cosas que poder explicaros para que así no cometáis los mismos errores o así, y vamos, que no me entra en este vídeo tampoco. Me gustaría aclarar que si tenéis alguna duda, por favor, dejadmela en los comentarios o escribírmela en el Códice del Novo Este o hablarme en mi Instagram. Para eso están las redes sociales, Instagram y TikTok, porque ahí desarrollo un montón de cosas de la novela que no me da tiempo de decir aquí. Me gustaría también que este espacio sirviese para poder solucionar vuestros problemas. Me gustaría hacer preguntas y respuestas de si estáis creando una obra, qué ayudas os puedo yo decir para que así podáis todos mejorar, porque al final quiero que sepáis una cosa. Soy un escritor novel. Sí que he estado estudiando desde un ciclo superior hasta un grado universitario todo lo que viene siendo desarrollo de obras y demás. Esta es mi primera novela, no soy experto. No va a ser seguramente tampoco mi mejor libro, pero aún así me gustaría exponeros todo lo que estoy viviendo desde una manera muy documental y muy en el presente, para que así sepáis de primera mano que las personas que escriben y publican una novela no son personas magistrales y no sé qué. Fijaos, soy un chaval en mi habitación donde trabajo con unos marcos de surf aquí atrás guapísimos, con aquí libros que podéis ver por aquí y que, como podéis ver, tengo un trato de lo más normal y corriente. Por eso mismo este espacio es para que os sintáis un poquito más cómodos y os sintáis optimistas, porque de verdad, con pasión y amor al arte, os prometo, y mucho trabajo, y también sí que es cierto, mucha suerte, ya hablaré de ello después, en cómo conseguir una editorial, podéis llegar a conseguir publicar. Pero todo esto en otro vídeo. Así que nada, fermosos, un biquiño. Cualquier duda de verdad, dejádmela aquí abajo, y me alegro de verdad haberme explicado para que así os pueda haber ayudado, y cualquier cosa de verdad, me tenéis aquí en los comentarios, ahí en Instagram y ahí en TikTok. Mejor en Instagram, porque en TikTok sí que no veo nada, y me encantaría poder ayudaros de verdad. Así que un biquiño, familia, fermosos, y nos vemos en otro vídeo.